Re. 0 viendo la princesita del sol. Por Nexus Omni. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Capítulo 5. Pausa. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Todos guardaron silencio absoluto. El impacto de la proyección anterior aún flotaba en el aire. Expresiones de desconcierto, miradas vacías, mentes intentando procesar lo que acababan de presenciar. Una maldita guerra civil. Fue entonces cuando la voz del director rompió el silencio. Director. La proyección anterior estuvo llena de información difícil de digerir. Por lo tanto, les daré otro descanso para que puedan descansar hasta la próxima sesión. Ahora, regresen a sus habitaciones. Pronto, unas puertas se materializaron ante el público, cada una conducía a su respectivo campamento. Uno a uno, los miembros del grupo desaparecieron por las puertas. Elena jaló a Subaru con ella, guiándolo en silencio hasta las habitaciones del campamento de Priscilla. Solo quedaron dos figuras, Cruz y Félix. La duquesa, con expresión seria, dijo, crujido. Director, le pido que nos lleve a la enfermería. Queremos saber cómo está Wilhelm. Félix, de pie junto a su dama, añadió. Félix. Sí, necesitamos saber cuántos años tiene Will. Estoy muy preocupado, Nian. El director dejó escapar un suspiro cansado antes de responder. Director. Bien. Una puerta blanca apareció frente a ellos. El director la señaló con un ligero gesto. Director. Esta puerta te llevará directamente a la enfermería. Cruz y Félix asintieron en silencio y caminaron por el pasillo. En los cuarteles del campamento de Emilia entró en su habitación sin decir palabra, ignorando a los demás miembros de su grupo. Su expresión era sombría y distante. Al observar la habitación, notó algo que no había estado allí antes. Una puerta que daba a un baño. Sin pensarlo mucho, cruzó la puerta, se quitó la ropa en silencio y se metió en la bañera. Se acurrucó en el agua tibia en posición fetal, sintiendo que su cuerpo se relajaba ligeramente, pero su mente no podía dejar de pensar en aquella terrible escena. Emilia, pensando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tengo que ver ese horrible futuro? El eco de estas preguntas resonó en su mente. Su expresión, antes confusa, ahora de pura tristeza. Las imágenes de la exposición anterior la atormentaban sin piedad, especialmente la parte sobre la imposibilidad de la sangre de dragón de descongelar a los elfos, y pensó con tristeza. Emilia, pensando, la sangre de dragón no descongela a los elfos. Eso significa que ya no tengo motivos para seguir en la selección. La idea empezó a tomar forma. Abandonarlo todo. Regresar al bosque Lior, quizás con Subaru a su lado. Pero en cuanto pensó en él, lágrimas silenciosas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con el agua del baño. Emilia, pensando, ¿por qué mi yo del futuro fue tan estúpido como para dejarse manipular por esa maldita Pandora? ¿Por qué eligió a Julius, y no a él? Subaru sacrificó tanto. Murió para hacerme reina, y, sin embargo, ella eligió a otra. Él era feliz sin mí. Tenía una hija. Con esa despreciable mujer que nunca perdía la oportunidad de insultarme, apretó el puño con fuerza. La imagen de Priscilla y Elena invadió su mente, fusionando odio y arrepentimiento. Pero pronto, el desprecio por sí misma lo superó todo. Recordar sus acciones en el futuro le causaba náuseas, repulsión y dolor. Emilia, pensando, soy un monstruo. Un fraude. Quizás nunca lo merecí. Quizás todos tenían razón, soy una bruja repulsiva, que solo lastimó a quienes intentaron ayudarme. Odio esta maldita cara. En un ataque de autodesprecio, Emilia empezó a rascarse la cara, como si quisiera arrancarse la imagen que veía en el espejo de su mente. Sus dedos tiraban de mechones de cabello, arrancándolos con violencia. Fue un colapso silencioso, marcado por el odio a sí misma y una culpa asfixiante. Mientras tanto, en otra habitación del campamento de Emilia, Ram, Frederica y Petra estaban frente a la puerta del dormitorio de Rem. Las tres escuchaban en un profundo silencio el llanto apagado de Rem al otro lado. Ninguno de ellos supo cómo consolarla. Todos estaban profundamente conmocionados por la demostración anterior. Ni siquiera Ram, con su habitual frialdad y orgullo, supo cómo acercarse a ella.
Sin embargo, mediante la sinestesia, Ram podía sentir claramente el dolor abrumador de Rem. La consumía por dentro. Incapaz de permanecer quieta por más tiempo, respiró hondo y abrió la puerta lentamente. Lo que vio le dolió más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Rem estaba acurrucada en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas, con la cara enterrada y su cuerpo temblando de tanto llorar. Ram se acercó con pasos lentos. Se arrodilló a la altura de su hermana y dijo con voz tranquila: Ram. Movimiento rápido del ojo, Rem levantó lentamente la cara. Tenía los ojos rojos e hinchados, con lágrimas a flor de piel. Al reconocer a su hermana, murmuró con voz deprimida: movimiento rápido del ojo. Señorita One, sin poder contenerse, se arrojó a los brazos de Ram, abrazándola con fuerza. Llorando aún más intensamente, Rem dejó salir su corazón, con la voz quebrada por el dolor y el odio. Movimiento rápido del ojo. Odio este futuro que nos mostró el director, odio esa versión amnésica de mí, que trataba mejor al arzobispo que Subaru. Mi Subaru tuvo una hija con esa mujer arrogante y borracha, y, sin embargo, ella lo hizo más feliz de lo que Emilia-sama y yo jamás podríamos. Ram permaneció en silencio. Simplemente abrazó a su hermana con fuerza, dejándola desahogarse. Su uniforme ya estaba mojado por las lágrimas de Rem, pero a ella no le importó. Ram, pensando: yo también odiaba esa exhibición, pero Roswaal-sama se redimió en ese futuro. Está conmigo. Por fin se ha liberado de la influencia de esa bruja asquerosa. Al menos algo bueno salió de ese futuro maldito. Fuera de la habitación, Frederica y Petra también estaban perdidas en sus pensamientos. Petra, con los ojos llorosos, tiró suavemente de la manga de la doncella salvaje y preguntó, casi como si estuviera suplicando: Petra. Frederica, ¿crees que estaremos bien en este futuro? Incluso con el reino en tan mal estado. Le temblaba la voz. Quería creer que nada malo les había pasado a ella, a su familia ni a sus amigos, pero necesitaba oírlo de alguien de confianza. Frederica no sabía qué decir. En lugar de palabras, simplemente se arrodilló y abrazó a Petra con cariño, apretándola contra su pecho. Frederica, pensando: sinceramente, ese futuro es terrible. Y ni siquiera quiero imaginar qué podría haberme pasado, o a Garfield. Si el reino realmente se ha vuelto más prejuicioso, ningún semihumano podrá vivir allí en paz. Pero, espero, desde el fondo de mi corazón, estar equivocado. Mientras abrazaba fuertemente a Petra, Frederica oró en silencio. Por ella, por sus amigos y para que este futuro sea misericordioso con ellos, aunque en el fondo pueda no ser así. En más otra habitación en el campamento de Emilia. En los pasillos cercanos a sus habitaciones, Otto y Garfield caminaban en silencio, visiblemente conmocionados por la escena anterior. Ninguno de los dos podía expresar con palabras lo que pensaban. La cantidad de revelaciones era abrumadora. La guerra civil que había asolado el reino durante 3 años, el brutal aumento de los prejuicios contra los semihumanos y, sobre todo, el anuncio de una nueva selección real. Demasiada información y difícil de procesar. El silencio entre ambos fue roto por la repentina presencia de una figura no deseada. Roswaal L. Matters. El marqués apareció con su característica sonrisa forzada, una sonrisa que delataba engaño y desdén. En cuanto Otto y Garfield lo vieron, sus rostros se endurecieron. Antes de que Roswaal pudiera abrir la boca, Garfield gruñó, con su voz cargada de hostilidad: Garfield. ¿Qué quieres, maldito payaso? Roswaal mantuvo su sonrisa, como si no le importara la provocación. Roswaal. No mucho, solo creo que ya es hora de que admitan que tenía razón. Ambos fruncieron el ceño, confundidos por la declaración. Otto fue el primero en reaccionar. Otón. ¿En qué exactamente? La mirada de Roswaal se ensombreció. Su tono se volvió más sombrío, más venenoso. Roswaal. Sencillo. Esa chica, la hija que Subaru tuvo de su aventura de una noche con Priscilla, es un error que nunca debió existir. Por su culpa, Subaru se fue. Por su culpa, el reino se vio sumido en esta guerra civil. Si ella no hubiera nacido, nada de esto habría sucedido. ¡Bam! Antes de que pudiera continuar, Garfield asestó un puñetazo devastador al rostro del marqués, lanzándolo contra la pared. El impacto fue brutal.
La sonrisa desapareció, reemplazada por sangre que goteaba de su boca y un diente roto. Garfield, gritando. No te atrevas a hablar mierda de la hija del capitán. Ella no tiene la culpa de nada. Nada. Fuimos nosotros en este futuro quienes le dimos la espalda. No te atrevas a culparla, maldito payaso. Roswaal se levantó lentamente, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Aún así, intentó continuar. Roswaal, ¿de verdad piensas ponerte del lado de eso, Otto? Interrumpiendo, frío como el hielo. Cállate. Solo dices eso porque sabes que has perdido el control sobre Natsuki. Elena lo liberó de tu manipulación. Nunca te importó el reino. Lo que te molesta es que tu maldito plan de 400 años murió allí, junto con tu oportunidad de volver a ver a esa maldita bruja a la que llamas maestra. Roswaal guardó silencio un largo instante. Sus ojos miraban a Otto y Garfield con desprecio contenido. Luego, les dio la espalda y se alejó. Antes de desaparecer en el pasillo, lanzó una última amenaza en tono gélido. Roswaal, ya verás, esta chica solo traerá desgracias a todos. Y luego desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo odio mutuo. Garfield apretó los puños con fuerza. Otto, a su lado, no dijo nada, pero su mirada también reflejaba desprecio. Otto, pensando, la desgracia no es la chica. La desgracia eres tú, Roswaal, maldita cosa. En la enfermería, Crusch y Félix se detuvieron frente a la puerta de la enfermería. Con discreta urgencia, Crusch la abrió. Dentro, encontraron a Wilhelm acostado en una cama, ya despierto, pero visiblemente exhausto. Sin perder tiempo, ambos se acercaron. La duquesa fue la primera en hablar, intentando contener su preocupación. Crujido. Wilhelm, ¿estás bien? El viejo espadachín miró hacia arriba y respondió con su típica compostura. Guillermo. Estoy bien, Crusch-sama. Me disculpo por el desmayo repentino. Crusch frunció el ceño ligeramente y negó con la cabeza. Crujido. No te disculpes. Debería ser yo quien lo hiciera, me impactó tanto lo que vimos en la proyección que ni siquiera me di cuenta de tu estado a tiempo. Fue un grave error de mi parte. Wilhelm aceptó las palabras con un simple asentimiento, sin juzgarlas. Entonces Félix intervino, con un tono de preocupación, y dijo, Félix. Viejo Will, ¿estás seguro de que estás bien? ¿No quieres que te mire, mía? Wilhelm, sonriendo levemente. No hace falta, Félix. Creo que solo necesito descansar un poco, todavía estoy tratando de digerir lo que vi en esa exposición. Crusch y Félix intercambiaron una mirada cómplice. La exhibición no solo había afectado al viejo espadachín. Todos estaban conmocionados por la noticia de la guerra civil y la nueva selección real. Era mucho que asimilar. Crujido. Está bien. Dejémoslo descansar. Si pasa algo, estaremos afuera. Ambos salieron de la habitación discretamente, cerrando la puerta tras ellos. El silencio invadió la enfermería. Wilhelm se quedó allí tendido unos instantes, luego miró sus manos. Estaban temblando. Wilhelm, pensando. Desde que me desperté, mis manos no han dejado de temblar, no lo entiendo. Cuando vi esa guerra, ese futuro, cuando vi lo que le hicieron a mi nieto, apretó los puños. Ese temblor era algo que el demonio espada nunca había sentido. Wilhelm, pensando. Nunca había sentido un estrés tan abrumador. Reinhard, se convirtió en un arma y un monstruo. Las palabras del pasado regresaron como cuchillos en su mente. Wilhelm, pensando. Hace años, llamé monstruo a Reinhard. Tras la muerte de Teresia, dejé que mi amargura lo marcara. Y ahora, se ha convertido exactamente en lo que más temía. La mirada del viejo espadachín se llenó de dolor y arrepentimiento. Wilhelm, pensando. Teresia, te avergonzarías. Lo siento. Lo siento por haberle fallado, por no haber evitado este destino. La amargura de la culpa lo envolvió como una sombra. Sin embargo, en el fondo, persistía una semilla de deseo. La voluntad de prevenir ese futuro, de salvar a Reinhard de ese cruel destino. Agotado, Wilhelm cerró los ojos. El sueño lo envolvió lentamente. Un sueño inquieto pero necesario. Habitación en el campamento de Anastasia. Julius caminaba inquieto por los pasillos del campamento.
Desde que terminó la proyección, sentía el peso del frío silencio de sus compañeros. Ricardo, Mimi y Tibey no le habían dirigido la palabra, ni siquiera una mirada. Su indiferencia era como una cuchilla sutil. Cansado de esta incomodidad, Julius decidió buscarlos, con ganas de aclarar las cosas. Sin embargo, antes de llegar a la habitación donde estaban los tres, una voz familiar lo detuvo. Anastasia. Por tu expresión, veo que estás incómodo. Imagino que es tanto por la exhibición como por la estupidez de haber defendido a la nobleza en ese momento, ¿no? Julio se detuvo y miró a su dama. Su postura era digna, pero su mirada delataba su incomodidad. Tras unos segundos de silencio, respondió: Julio. Me lees como un libro abierto, Anastasia-sama. Ella se cruzó de brazos y lo estudió fríamente. Anastasia. Pero más allá de eso, algo me intriga. Desde que empezaron estas exhibiciones, has evitado comentar sobre las acciones cuestionables de tu yo futuro. Sobre todo lo que le hizo a Natsuki. ¿Por qué? Eso no es propio de ti. Julius dudó. Su expresión vaciló. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de angustia. Julio. Porque no quería aceptarlo. No quería admitir que, en ese futuro, había roto el código de los caballeros. Que me había casado con la mujer que mi amigo amaba, que fui manipulada por una bruja, que ayudé a convertir el reino en un lugar donde la corrupción y los prejuicios florecen sin control. No puedo aceptar que usted, Anastasia-sama, esté muerta. Ni que Emilia-sama y yo fuéramos responsables de una guerra civil. Prefiero creer que todo esto es una broma de mal gusto, que aceptar que esta es la realidad. Se hizo un silencio denso tras sus palabras. Anastasia guardó silencio un instante, asimilando su arrebato. Anastasia. No te culpo, Julius. Ese espectáculo nos dejó a todos conmocionados. Pero, tu actitud al defender a la nobleza, en ese momento, fue como escupir en la cara de Ricardo, Mimi, Tibey, y todos los semihumanos. Aunque esa no era tu intención, eso parecía. Por eso te recomiendo que no intentes hablar con ellos ahora. Están tan conmocionados como tú, y aún les duele. Dale tiempo. Ve a tu habitación, descansa y espera a que se calmen antes de la siguiente exhibición. Julius bajó la cabeza, comprendiendo. Simplemente asintió. Julio. Gracias por el consejo, señora Anastasia. Haré lo que me pidió. Se giró y caminó hacia su habitación, con el paso pesado de quien lleva una carga mayor de la que puede soportar. Poco después de irse, Ricardo, Mimi y Tibey abandonaron la habitación discretamente. El primero en romper el silencio fue el enorme lobo semihumano. Ricardo. La verdad, Ana, después de lo que vimos en aquella proyección, ¿aún crees que se puede confiar en Julius? Mimi. Sí, jefe, Julius sigue siendo confiable. Mimi cree que ya no se puede confiar en él. Tibey. Estoy de acuerdo con ambos. Anastasia se volvió hacia los tres con expresión serena pero firme. Anastasia. No nos adelantemos. Aún tenemos más actuaciones por delante. Quiero ver con mis propios ojos si las acciones de Julius en ese futuro fueron realmente imperdonables. Hasta entonces, todavía tengo fe en él. Los tres semihumanos guardaron silencio, intercambiando miradas de sospecha. En el fondo, querían creer que Anastasia tenía razón. Habitación en Feldkampfeld se sentó en su cama, con la mirada perdida, llena de nerviosismo y duda. La escena anterior aún la golpeaba en la mente. Ver a Reynard, su caballero, transformarse en un verdugo que ejecutaba semihumanos, había sido un shock brutal. Simplemente no podía aceptarlo. Entonces la puerta se abrió lentamente, revelando a Reynard. El santo de la espada tenía una expresión seria, visiblemente conmocionado. Intentó hablar, pero no encontró las palabras adecuadas con la voz llena de culpa. Reynard. Señor Feld, yo, antes de que pudiera terminar, Feld lo interrumpió fríamente. Feld. No quiero hablar de esa exposición. Reynard. Pero, yo solo. Feld se levantó bruscamente, gritando con toda la ira contenida. Feld. Ya dije que no quiero hablar de esa exposición de mierda. La furia en su voz era casi palpable. Respiró hondo, intentando contener sus emociones, y habló con amargura. Feld. ¿De qué quieres hablar?
De que tu hermana mayor empezó una guerra civil por pasar meses de luna de miel con ese caballero de mierda. De que te convirtió en un verdugo masacrador de semihumanos. O de otra maldita selección real que va a ocurrir después de todo esto. Reinhardt permaneció en silencio, incapaz de defenderse. Lo intentó una vez más. Reinhardt. Felt-Sanma, pero Felt, con un tono más tranquilo pero firme, lo interrumpió nuevamente. Felt. Rein, por favor. Sal de mi habitación. No estoy en condiciones de hablar de esto ahora mismo. Estoy tratando de digerir toda esta desgracia que hemos visto. Solo quiero estar solo. ¿Entiendes? Reinhardt asintió sin decir palabra y salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, estaba sumido en oscuros pensamientos. Reinhardt, pensativo. Me odia, y con razón, por lo que vi de mi yo futuro, eso no es digno de un héroe. Fui un monstruo. Un verdugo. Y quizás ese sea el título que realmente merezco. El santo de la espada se alejó en silencio, cada paso más pesado que el anterior. En la habitación del campamento de Priscilla estaba en su habitación, acompañada de Schult, Al, Heinkel, Elena, y Subaru, quien permanecía inconsciente, acostado en su cama. El silencio incómodo que flotaba en el aire fue roto por Al. Ese programa estuvo lleno de sorpresas muy desagradables. En serio, nunca imaginé que una guerra civil comenzaría tan pronto como Bro salió del escenario con la princesita. Elena se volvió inmediatamente hacia él, con una mirada algo molesta. Elena. No recuerdo haberte dado permiso para llamarme así. Pero no importa. La verdad es que no me sorprende que ese reino incompetente se hundiera bajo el gobierno de esa semielfa idiota. Nunca logró nada sola. Fue mi padre quien hizo que ese patético campamento ganara, básicamente, lo exprimieron hasta dejarlo seco como parásitos asquerosos. La niña dijo esto mientras abrazaba el cuerpo dormido de su padre. Entonces Heinkel, con un semblante desagradable, comentó: Heinkel. ¿A quién le importa el reino? Lo que importa es que ese monstruo por fin ha revelado su verdadero rostro. Bam. El sonido sordo del impacto resonó por toda la habitación. Heinkel recibió un golpe en la cabeza de un fan de Priscilla, quien se había levantado con aire de desprecio. Priscilla. No recuerdo haberte dado permiso para hablar, borracho imbécil. Breve pausa, luego una sonrisa arrogante aparece en su rostro. Ya que hablamos de esa actuación, tengo plena confianza en que ganaré esta nueva selección real. Esa actuación lo dejó claro. El mundo sigue girando a mi favor. Schult, siempre fiel a su dama, se apresuró a asentir con entusiasmo. Schult. Sí, Priscilla-sama. Sin duda ganarás la selección. Y probablemente te reconciliarás con Elena-sama cuando tomes el trono. Elena simplemente lanzó una mirada de desprecio al oír esto, sin responder. Priscilla, sin embargo, permaneció pensativa un momento, observando discretamente a la chica. Priscilla, pensativa. Mi yo del futuro, claramente está ocultando las verdaderas razones por las que abandonó a la pequeña. No creo que fuera solo por ser una bastarda. Me conozco demasiado bien como para creerlo. Sea cual sea la razón, cuando volvamos a casa, no cometeré el mismo error. Lo juro. La criaré. Con mis propias manos. La princesa del sol mantuvo la mirada fija y silenciosa sobre Elena. Poco a poco, los demás comenzaron a retirarse. Pronto, solo Elena y Subaru quedaron en la habitación. Elena se sentó junto a su padre y lo observó en silencio, inmersa en pensamientos que una niña de 6 años nunca debería tener. Elena, pensativa. Papi, ¿por qué ayudaste a esos parásitos? Incluso después de todo lo que te hicieron, te traicionaron, te humillaron, te trataron como basura. ¿Por qué los salvaste? ¿Por qué moriste por ellos? No se lo merecían. No merecían tu cariño ni tu compasión. No lo entiendo, pero solo espero, papi, que aunque ya no exista en tu universo, los abandones, que vivas feliz. Te amo, papi, y quiero que seas feliz. Besó a Subaru en la frente, cerró los ojos y se acurrucó a su lado. Y finalmente, se durmió. Unas horas más tarde, tras un descanso, todos los miembros del campamento fueron transportados misteriosamente desde sus habitaciones al interior de un gran teatro. Las luces se atenuaron y se percibía una atmósfera de tensión.
Fue entonces cuando un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Emilia estaba de pie en el centro del escenario, completamente desnuda con gotas de agua cayendo de su cuerpo, con marcas de arañazos en su rostro y parte de su cabello arrancado. Varias personas se pusieron de pie de inmediato, sorprendidas por su estado. Ram fue la primera en hablar, con una expresión que revelaba una mezcla de conmoción e indignación. Ram. ¿Qué te pasó, Emilia-sama? ¿Y por qué estás así? Antes de que Emilia pudiera siquiera abrir la boca, un resplandor mágico la envolvió. Su ropa reapareció en su cuerpo, las marcas de su rostro desaparecieron y su cabello volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando el director apareció en escena, con su voz tranquila y serena. Director. Situación resuelta. No te preocupes por estos efectos secundarios. Ahora, antes de comenzar la próxima actuación, presentaré a dos nuevos invitados. Una luz cegadora explotó en el centro del escenario. Al disiparse, dos figuras se quedaron allí. La primera era una mujer de aspecto joven, con cabello azul cielo que le cubría el ojo derecho, ojos azul claro intenso y un vestido rosa con volantes blancos. Llevaba botas a juego, leggings negros y una capa corta que ondeaba con el viento mágico que la rodeaba. A su lado había una niña de dientes afilados, penetrantes ojos azules y una melena rubia tan larga que tocaba el suelo como un mar dorado. A pesar de su apariencia angelical, había algo inquietante en su sonrisa. Llevaba un vestido blanco translúcido con una elegante jabot, adornado con finas líneas rojas, casi como manchas de sangre. Era Rem. Y a su lado, Spica. O como era más conocida, Ruiernep, el arzobispo de la Gula. Rem se arrodilló de inmediato y abrazó a Spica con fuerza. El alivio y la confusión se reflejaban en su rostro. Luego se levantó con ira en los ojos y gritó: Rem, ¿dónde demonios estoy? ¿Qué pasa? ¿Y dónde está ese idiota de Subaru? El silencio se apoderó de todos los presentes. Nadie respondió. Las miradas eran de asombro, algunas de miedo. Entonces, Rem miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en ella. Su contraparte, la Ren con recuerdos, tenía una expresión de furia. Algo dentro de la Ren con recuerdos se rompió en ese instante. Avanzó furiosa, agarró el cuello de la otra Ren con fuerza brutal y la arrojó contra el suelo del escenario con un fuerte impacto. El eco del golpe se extendió por todo el teatro. Ren. Vas a morir, impostor. El público se quedó paralizado. Ni siquiera Spica pudo reaccionar ante la absurda escena que ocurría ante ellos. Continuará, notas. Bueno, ese fue el capítulo. Espero que les guste el trabajo y que disfruten leyéndolo. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para mejorar el fic. Dos datos interesantes. 1. Elena sospecha de él y no confía en él porque vio varios momentos sospechosos de él y conoce su territorio y piensa que no es confiable y por lo tanto actúa con cierta cautela y precaución con él. 2. Elena, antes de unirse al elenco, también vio las historias secundarias y sabe algunas cosas que el elenco no sabe, como el pasado de Priscilla. Capítulo 6. Un día normal. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. El ambiente en el teatro era de pura tensión. La Ren con recuerdos había agarrado con violencia a su versión amnésica, quien ahora se debatía en el suelo, asfixiándose. Spica, completamente asustada y confundida, no entendía qué estaba pasando. La fuerza que la Ren con recuerdos estaba aplicando era absurda. Parecía que, si no mataba a su homóloga asfixiada allí mismo, le rompería el cuello de un solo movimiento. El rostro de la Ren amnésica comenzaba a ponerse morado. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban puro terror al contemplar la expresión de furia y odio de su versión con recuerdos. Tenía una mirada asesina y gritó con una voz llena de resentimiento: Ren de la memoria. Muere, asqueroso impostor. Recibe tu castigo por destruir mi futuro con mi héroe. Antes de que pudiera completar el asesinato o alguien pudiera reaccionar, el director intervino. Una onda telequinética hizo volar a Memory Ren, lanzándola hacia los brazos de Ram. Aún así, se recuperó rápidamente y avanzó de nuevo, decidida a terminar lo que había empezado. Ren, amnésica, tosiendo e intentando recuperarse de la asfixia, retrocedió. Spica corrió a ayudarla.
Sin embargo, justo cuando la Ren con recuerdos estaba a punto de atacar de nuevo, una barrera mágica apareció entre ambas. Chocó contra la barrera con un fuerte golpe. Irritada, comenzó a golpearla, intentando destruirla por la fuerza. Fue entonces cuando la firme voz del director resonó por la sala. Director, es inútil. No romperás esta barrera. Te sugiero que vuelvas a tu asiento para ver la proyección. Memory Ren, furiosa. ¿Cómo esperas que vea este programa con ese impostor aquí? Señaló acusadoramente a Ren, quien estaba detrás de la barrera con Spica. La chica amnésica, aún jadeando y temblando, preguntó en voz baja. Ren amnésico, ¿por qué me llamas impostora? ¿Por qué intentaste matarme? ¿Por qué te pareces a mí? ¿Qué es este lugar? Antes de que el recuerdo de Ren pudiera responder, el director habló. Director. Sencillo. Ella es tu contraparte con recuerdos. Y ustedes dos están aquí para presenciar un posible futuro, sobre Subaru. Tanto Ren como Spica, amnésicos, abrieron los ojos de par en par, llenos de curiosidad. El amnésico intentó formular una pregunta. Ren amnésico. Así que nos trajiste aquí para ver algo sobre eso que yo, Bam. El discurso se interrumpió bruscamente cuando la Ren con recuerdos golpeó la barrera con fuerza una vez más. El impacto resonó por todo el teatro. La Ren amnésica, al ver el odio intenso en los ojos de su otra versión, comprendió que no dudaría en matarla. Asustada, guardó silencio. Simplemente asintió a Spica y se dirigió a uno de los asientos protegidos por la barrera. Ambas se sentaron en silencio. Ren, con sus recuerdos, reticente y disgustada, también regresó a su asiento. El director, ahora con tono cansado, declaró. Director, ahora que se ha calmado la confusión, prepárense. La proyección comenzará. La pantalla apareció frente al escenario. Las imágenes comenzaron a formarse lentamente, anunciando el inicio de la proyección. En la pantalla el sol de Kararagi apenas asomaba por el horizonte cuando Subaru Natsuki, ahora de 27 años, despertó plácidamente en su cama. Se estiró con un bostezo perezoso antes de dirigirse a la cocina, decidido a preparar el desayuno favorito de su hija. Panqueques dorados, esponjosos y perfectamente apilados. Con la destreza de un padre devoto, Subaru frió cuidadosamente los panqueques, preparándolos en un plato decorado con una sonrisa. Satisfecho con su obra maestra culinaria, se dirigió en silencio a la habitación de su hija Elena. La habitación era un remanso de rosas y rojos, llena de muñecas, libros infantiles y dibujos en las paredes. Muchos de ellos representaban a Subaru como un héroe espacial junto a una princesa de cabello oscuro. Dormida profundamente en este entorno encantado, Elena abrazó a su osito de peluche, vestida con un pijama de estrellas y lunas. Subaru abrió suavemente la puerta y se acercó, susurrando con una tierna sonrisa. Subaru. Hora de despertar, mi princesita. El desayuno está listo. Elena murmuró adormilada, dándose la vuelta en la cama. Elena. Solo 5 minutos más, papi. Subaru suspiró dramáticamente, lanzando una provocación. Subaru. Oh, qué pena, parece que hoy no iremos a la tierra de las Pléyades. En un instante, Elena se incorporó en la cama, con los ojos brillantes de emoción. Elena. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes, papi? Ella le arrebató el plato de las manos, comenzó a devorar los panqueques con energía y antes de terminar, corrió al baño, dejando atrás al osito de peluche. Elena, me voy a duchar rápido. Espérame, papi. Subaru rió cálidamente y miró al osito de peluche en el suelo, cruzando los brazos con una sonrisa llena de ternura. Subaru. Esa chica va a dejar mi cabello blanco antes de que cumpla 30, unos minutos después, fuera de la pantalla el ambiente en el teatro era de gran emoción. Muchos se conmovieron con la escena, especialmente Elena, quien sonrió suavemente, dominada por una silenciosa nostalgia. Elena, pensativa. Fue un día muy divertido, tras la barrera, Ren y Spica, amnésicas, estaban en shock. La revelación de que la pequeña morena era la hija de Subaru las dejó atónitas. Ren, amnésica, aún intentando procesarlo, se giró hacia Elena y preguntó, confundida. Ren amnésico, ¿eres la hija de...? Pero Elena la interrumpió con un tono frío y cortante. Elena.
Si te atreves a llamar idiota a mi padre, te juro que te cortaré la cabeza, y la de ese gusano al que llamas hija. Las palabras de la niña de 6 años no parecían una amenaza vacía. La intención asesina que las invadía hizo que Ren y Spica, amnésicas, retrocedieran, adoptando una postura defensiva. Había algo genuinamente amenazante en la voz de Elena. La tensa atmósfera se rompió cuando Anastasia, con un brillo codicioso en sus ojos, se acercó a la chica con curiosidad. Anastasia, pequeña, ¿puedes decirme qué es esa tierra de las Pléyades a la que tú y Subaru van a ir a la exposición? Elena se volvió hacia el comerciante con una mirada indiferente. Elena, es el proyecto de mi padre. Tuvo mucho éxito en Kararaji. Eso es todo lo que voy a decir. Todos estaban intrigados, y la cuestión de la tierra de las Pléyades empezó a generar murmullos y especulaciones, especialmente por parte de Priscilla, quien sentía una gran curiosidad por saber qué era la tierra de las Pléyades. Sin embargo, la voz atónita de Al atrajo repentinamente la atención de todos. Al, ¿pero qué? Todos volvieron la mirada hacia la pantalla. En la pantalla Elena salió del baño con un kimono azul claro adornado con estrellas doradas. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado y sus ojos rojos brillaban de emoción. Subaru aprovechó la situación, corrió a la ducha y se dio una ducha rápida. Pronto salió con un estilizado kimono naranja con detalles que le recordaban a su antiguo mundo. Poco después, ambos salieron de casa bajo un cielo despejado y soleado. Elena brincaba emocionada junto a su padre mientras caminaban por la calle. Elena, papá, ¿qué vas a crear hoy para que podamos llegar más rápido a la tierra de las Pléyades? Subaru sonrió y levantó una ceja teatralmente y dijo, Subaru, ¿qué tal, esto? Extendió la mano frente a él, concentrándose durante unos segundos. Una sustancia etérea, brillante como polvo de estrellas, comenzó a formarse en el aire. Lentamente, fue adquiriendo forma y volumen, hasta que reveló ante los ojos atónitos de Elena un magnífico Koenigsegg Gesco Absolute, uno de los coches más rápidos de su mundo original. Los ojos de Elena brillaron con asombro infantil y dijo, Elena, papi, eso es genial. Subaru se rió con orgullo. Subaru, pensando, ¿quién hubiera pensado que la autoridad de la lujuria resultaría útil después de todo? Hace 6 años, después de derrotar a Capella, el arzobispo de la lujuria, Subaru absorbió su autoridad y obtuvo la habilidad materia estelar, la capacidad de generar una sustancia ficticia que podía moldearse en básicamente cualquier objeto que pudiera imaginar. Inicialmente, la usó para crear juguetes para Elena. Con el tiempo, se dio cuenta de que podía replicar objetos de su mundo original. Esto lo hizo extremadamente rico en Kararaji. Mejor aún, la materia estelar era estable, resistente y, a diferencia de las otras autoridades, que tenían efectos secundarios, la materia estelar solo tenía 2 limitaciones que, aún así, hacían que esta habilidad fuera mucho más útil que cualquier otra de sus autoridades. De vuelta al presente, Subaru notó que Elena intentaba, en vano, abrir la puerta del coche. Sus bracitos no alcanzaban la manija. Sonriendo, se acercó, abriendo la puerta trasera con una reverencia ceremonial. Subaru, tu carruaje, princesa. Elena, gracias, mi leal caballero. Ella saltó y se acomodó en el asiento trasero moviendo los pies con entusiasmo. Subaru se sentó en el asiento del conductor, ajustó los espejos y arrancó el motor, que rugió como un dragón despertando. Subaru, entonces, mi princesita, ¿lista para un día lleno de diversión? Elena, ¿sí? Con un brillo de alegría en los ojos, partió hacia el tan esperado parque temático, Pleiades Land. Unas horas más tarde, fuera de la pantalla el grupo observaba en silencio, atónito. ¿Un coche? ¿De verdad había creado Subaru esa extraña máquina? Y lo que es más, había derrotado a Capella, el aparentemente inmortal arzobispo de la lujuria del quinto arco. Era demasiado para asimilar. La incredulidad fue rota por Al, quien corrió hacia Elena, emocionado, y la levantó en el aire con un brazo, balanceándola. Al, princesa, dime que ese tío también puede crear motos. O mejor aún, una camioneta. Daría lo que fuera por un Harley, incluso con un solo brazo. ¡Bam! Al fue interrumpido por un fuerte golpe de un ventilador en su casco.
Priscilla, impasible, lo miró con desdén. Priscilla. Aldebarán, deja de mecer a mi hija como si fuera una muñeca. Esto es insoportable. Al se llevó la mano al casco, ahora ligeramente abollado. Elena se recuperó del mareo y, al abrir los ojos, vio a Anastasia mirándola con ojos brillantes de codicia, junto a Julius, quien sostenía una libreta, claramente ansioso por anotar cualquier detalle de los inventos de Subaru. Elena, con mirada impasible, dijo: Elena, no. No te contaré ninguno de los inventos de mi padre. Anastasia, en un acto casi cómico, se arrodilló ante la niña. Anastasia, por favor. Cuéntame sobre estas creaciones. Esto podría revolucionar el mundo. Puedo ofrecerte cualquier, Elena. Ni se te ocurra sobornarme. Mi padre tiene suficiente dinero para darme lo que quiera. Anastasia y Julius agacharon la cabeza, deprimidos. Elena simplemente los observó y pensó, divertida. Elena, pensando, si ya se han vuelto así solo por esto, imagínense cuando vean mi empresa. Mientras Elena pensaba esto, Ricardo y Mimi arrastraban a Anastasia y Julius de vuelta a sus asientos. Todos volvieron la vista hacia la pantalla. Todos excepto Roswaal, quien reflexionaba en silencio al ver la materia estelar en acción y pensaba. Roswaal, pensando, esta habilidad, es una mina de oro. A mi maestro le encantaría por sus innumerables posibilidades. Si se usa creativamente, las limitaciones son casi inexistentes. ¿Podría Subaru aplicarla en combate? No, eso es todo. Lo dudo. La autoridad de la pereza de Subaru es débil comparada con la de Guese, y esta de la lujuria probablemente sea igual. Y después de pensar esto, Roswaal suspiró y volvió a mirar la proyección como los demás. En la pantalla, después de horas de navegar por las concurridas calles de Kararagi en el lujoso Star Car, Subaru y Elena finalmente llegaron a su destino, Pleiades Land. El parque de atracciones era un coloso de alegría y luces de colores, construido por Subaru con el poder de su habilidad materia estelar y financiado por varios comerciantes influyentes. Pronto se convirtió en un fenómeno entre los niños de Kararagi y, naturalmente, en una fuente de riqueza para su creador. Tan pronto como el coche se estacionó frente a la puerta principal, Subaru salió con calma, caminó hacia la puerta trasera y la abrió con una suave sonrisa. Subaru. Estamos aquí, princesa. Elena saltó emocionada, con los ojos brillantes ante la inmensidad del parque. Subaru extendió la mano hacia el vehículo, que se disolvió en una sustancia negra brillante, completamente absorbida por su palma como si nunca hubiera existido. De la mano, padre e hija se dirigieron a la entrada del parque. El guardia a cargo abrió mucho los ojos al reconocerlos. Guardia. Señor Natsuki. ¡Qué honor! Pase, por favor. La entrada es gratuita. Si este parque existe, es gracias a usted. Subaru se rascó la nuca, visiblemente avergonzado por el reconocimiento. Subaru. Te lo agradezco, pero, mira a Elena, que apenas podía contener su emoción. Bueno, solo por esta vez. Elena jaló a su padre de la mano con la fuerza de quien vislumbra algodones de azúcar y montañas rusas, prácticamente arrastrándolo hacia el parque. Dentro del parque, en cuanto cruzaron las puertas, Elena corrió directamente hacia un vendedor de algodón de azúcar. El hombre, ya acostumbrado a la princesa del parque, sonrió y le entregó una nube rosa de azúcar. Vendedor. Para la hija del creador. Invita a la casa. Elena agarró el dulce como si fuera un tesoro y le dio un mordisco enorme, caminando de regreso junto a su padre. Después de unos minutos, se detuvieron frente a un puesto de dardos, repleto de premios de peluche. Elena se acercó al mostrador emocionada y preguntó: Elena, ¿cuáles son las reglas de este juego? El asistente, un hombre bajito y con bigote, le dedicó una sonrisa amistosa. Hombre, muy sencillo. Dale a los objetivos con los dardos y ganarás los juguetes que están detrás. Cuantos más aciertos, más premios. Señaló el estante repleto de objetos. Osos, gatos, dragones e incluso un Subaru en miniatura. Elena observaba con ojos calculadores. Sonrió. Subaru. Déjame adivinar, los querrás todos, ¿no? Elena. Te equivocas, papá. Los conseguiré todos. El universo siempre está de mi lado. Subaru rió, sacudiendo la cabeza con orgullo.
Elena sujetó los dardos con la solemnidad de una guerrera y lanzó el primero. Plof. Centro absoluto. Los ojos del asistente se abrieron de par en par. Hombre. Vaya, suerte de principiante. Plof. 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 3 objetivos más, 3 centros más. El hombre sudaba. Le entregó un mono de peluche, asombrado. Elena. Gracias. Pero solo pararé cuando los tenga todos. Luego, como una ametralladora precisa, continuó lanzando dardos con una velocidad y precisión absurdas. Fuera de la pantalla, mientras los espectadores observaban con asombro el espectáculo de la Tierra de las Pléyades, Al pensó. Al, pensativo. Mierda, mi hermano logró construir un parque de diversiones en un mundo medieval, espero que mi yo futuro tenga la suerte de ir a ese lugar. A su lado, Rem observaba con un brillo de orgullo en sus ojos. Ren, pensativa. Subaru-kun, aunque no merezca decir esto, estoy orgullosa de ti. Creando algo tan increíble para tanta gente, mientras tanto, Ren, amnésica, observaba a Elena y su absurda suerte. Había algo familiar en sus ojos. Entonces, una conjetura desconcertante cruzó por su mente. Rem amnésico, pensativo. Espera, esa chica, se parece a Priscilla. El idiota tuvo una hija con la baronesa. Eso no tiene sentido, Priscilla jamás se acostaría con cualquiera, pensó con celos e incredulidad mezclados en su interior. Spica, a su vez, observaba todo en silencio, visiblemente celosa. Incapaz de expresar su disgusto al ver las interacciones de Subaru con Elena, se limitó a ladrar secamente. Y entonces, todo fue interrumpido por un sonido seco. ¡Bam! Todos se dieron la vuelta. Anastasia yacía en el suelo, inconsciente, con una sonrisa tonta en el rostro y la baba goteando de su boca. Era evidente que la grandeza tecnológica de las atracciones la había abrumado. Ricardo, Mimi, Tibe y Julius corrieron de inmediato a ayudarla. Mientras esto sucedía, Priscilla observaba el parque, la actuación de su hija y sus propios pensamientos. Priscilla, pensativa. Increíble, es igualita a mí. La misma suerte absurda. La misma confianza. Es mi hija. Y. ¿Qué? O mejor dicho, Subaru parece un padre maravilloso. ¿Cómo pudo mi yo del futuro ser tan ingenuo como para abandonarla así? Ella sonrió levemente, intrigada. Priscilla, pensativa. Conquistarlo será un desafío interesante, si quiero que Elena exista en nuestro mundo, tendré que conquistar a su padre. Con ese pensamiento, volvió su atención a la pantalla, al igual que los demás, a excepción de los miembros del campamento de Anastasia, que todavía intentaban despertar a su líder. En la pantalla Elena cumplió su promesa. Ganó todos los peluches del estante, para sorpresa del hombre del puesto. Este aún intentaba comprender cómo una niña podía tener una puntería tan absurda. Subaru, a su vez, dejó escapar un suspiro divertido antes de usar su lujuriosa autoridad de materia estelar para materializar una enorme bolsa translúcida donde guardaba todos los premios de su pequeña hija prodigio. Mientras caminaban por el parque, con Elena saltando felizmente a su lado, Subaru llevó la bolsa rebosante y comentó juguetonamente. Subaru. Bueno, mi princesita, ¿no crees que te pasaste un poco? Ese pobre hombre se quedó con un estante vacío. Elena levantó la barbilla con orgullo y sonrió con confianza. Elena. Claro que no, papá. Eso demuestra lo increíble que soy. El universo trabaja a mi favor, ¿recuerdas? Subaru rió suavemente, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina resonó fuerte. Es Subaru-sama. Ambos se dieron la vuelta. Un grupo de hermosas mujeres vestidas con lujosos kimonos se acercaba corriendo, con los ojos brillantes de emoción. Subaru suspiró profundamente. Otra vez no, mujer al azar uno. Vaya, Subaru-sama, dijo una de ellas, arreglándose el cabello de manera ensayada, si hubiera sabido que estaría aquí, me habría arreglado mejor, deslizó los dedos por su kimono, intentando parecer sensual. Elena fulminó con la mirada al grupo, cruzándose de brazos con rabia. Odiaba que esas tías raras aparecieran intentando conquistar a su padre. Todas parecían falsas, y Elena siempre encontraba la manera de asustarlas. Subaru estaba a punto de intervenir para evitar una escena, cuando dos voces femeninas resonaron de fondo. Oye.
Suelta a mi amo ahora. Suelten a mi contratista antes de que le arranque el hígado. Pronto, las dos voces femeninas eran Sarestia y Shaula. El viento sopló con fuerza cuando Sarestia, uno de los 4 grandes espíritus y espíritu contratado por Subaru, apareció con su elegancia habitual. Shaula apareció poco después, sonriendo como siempre. Sarestia levantó la mano y desató una ráfaga de viento que arrastró a los intrusos como hojas secas. Las mujeres gritaron y huyeron sin siquiera mirar atrás. Elena corrió hacia Sarestia y saltó a sus brazos. Elena, tía Sarestia. ¡Qué alegría verte! Gracias por salvar a mi papá. Sarestia la abrazó con una sonrisa serena. Sarestia. No fue nada, pequeña estrella. Poco después, Elena saltó a los brazos de Shaula, quien se agachó para recibirla. La joven le susurró al oído a la guerrera. Elena. Tía Shaula, si realmente quieres ser mi madrastra, tendrás que demostrar que lo mereces. Shaula sonrió, con los ojos brillantes, como si aceptara el reto. Subaru observaba en silencio, con una discreta sonrisa. Desde que se reencontraron con Shaula y Meili años atrás, la mujer Escorpio había intentado, aunque con torpeza, ser una figura materna para Elena. Aunque todavía la llamaba tía, en el fondo, a Elena no parecía importarle la idea. Subaru, en cambio, no pensaba en el romance. 2 decepciones ya le habían bastado. Pero ver a su hija sonreír así, no tenía precio. Entonces Saretia se acercó a él con los brazos cruzados y una mirada crítica y le dijo: Saretia, ¿en serio, mi contratista, eres una especie de imán para mujeres necesitadas? Subaru se rascó la nuca, avergonzado. Subaru. Oye, no es mi culpa si soy increíblemente atractivo. Sarestia puso los ojos en blanco. Para aliviar el dolor, Subaru sacó una réplica de peluche de sí mismo de la bolsa y se la entregó. Sarestia tomó el juguete con un brillo posesivo en los ojos, como si hubiera recibido un artefacto sagrado. El gesto provocó otra risa en Subaru. Entonces Elena soltó el abrazo de Shaula y tiró de la mano de su padre. Elena, papá. Ya que la tía Sarestia y la tía Shaula están aquí, ¿pueden jugar con nosotras también? Subaru fingió pensar mientras los miraba a ambos. Subaru. Solo si quieren, mi princesita. Sarestia y Shaula intercambiaron miradas y sonrieron. Ambos. Será un placer acompañarte, dijeron al unísono. Elena saltó de alegría. Elena, ¿qué esperamos? Vamos. Y así, los 4 caminaron juntos por el parque, riendo, charlando y creando recuerdos inolvidables. Un simple paseo se convirtió en otro capítulo inolvidable para esta familia única. Fuera de la pantalla los espectadores quedaron atónitos. La popularidad de Subaru entre las mujeres era ridícula. Y cuando descubrieron que Sarestia era su espíritu contratado, fue demasiado para Beatrice, quien casi perdió el suyo. Beatrice. No. Esto tiene que ser una pesadilla. No acepto, pero antes de que pudiera terminar, Elena le interrumpió fríamente. Elena. Que mi padre encontró un espíritu mejor que tú, inservible. Que la tía Sarestia es 1000 veces más digna de ser el espíritu contratado de mi padre de lo que tú serás jamás en los siglos de tu patética existencia. Beatrice fulminó con la mirada a Elena, quien le devolvió la mirada con desprecio. Mientras tanto, Emilia, Ren, Krusz, Priscilla, e incluso la amnésica Ren, miraban con odio mortal a las mujeres que coqueteaban con Subaru. Por suerte, Sarestia y Shaula estaban allí para ahuyentarlas. Pero Priscilla no pudo ocultar su irritación al oír a Elena hablar maravillas de Shaula como posible madre. En silencio, pensó. Priscilla, pensativa. Espera, escorpión pervertido, en mi mundo, la única que será la madre de Elena seré yo. Mientras tanto, Garfield le susurró a Otto. Garfield. Hermano, ¿crees que el capitán podría enseñarme a ligar con chicas? Otto lo miró impasible y respondió secamente. Otto. Garfield, ¿has olvidado que en este futuro ambos estamos comprometidos? Yo estoy casado con Frederica y tú sales con Mimi. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par y se llevó la mano a la cabeza, avergonzado. Garfield. Oh, eso es cierto. Otto simplemente suspiró y volvió a mirar la pantalla con los demás. En la pantalla los 4, Subaru, Elena, Sarestia y Shaula, exploraron las diversas atracciones del parque, riendo y pasándoselo en grande.
Al caer la noche, se encendieron las luces, dotando al lugar de un brillo mágico que se reflejó en los brillantes ojos de Elena. Como cualquier niño lleno de energía y espíritu competitivo, aún tenía un último deseo: montar en la noria. El único problema: la línea parecía rivalizar en longitud con el divino dragón volcánico. Elena. ¡Ay, no! Se quejó Elena, cruzándose de brazos y haciendo pucheros. Esta fila va a durar una eternidad. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron al reconocer dos figuras familiares entre los presentes. Un lobo negro humanoide, de apariencia elegante, con un kimono púrpura y fumando tranquilamente un kiserú. Era Alibel, el admirador, uno de los más poderosos del mundo y, por supuesto, el tío favorito de Elena. A su lado, una chica de 23 años, también con un kimono morado que realzaba sus curvas. Su cabello morado estaba recogido en un elegante moño y sus ojos eran de un verde brillante. Era Meili, prácticamente una hermana mayor para Elena. Sin dudarlo, la niña corrió hacia ellos y se arrojó en sus brazos con alegría. Elena, tío Alibel. Hermana Meili. Ambos devolvieron el abrazo con cálidas sonrisas. Poco después, Subaru se acercó y saludó a Alibel con un firme apretón de manos. Subaru. Alibel. No esperaba verte aquí. El lobo sacó el kiserú de su boca y respondió con una sonrisa relajada. Alibel. ¿Qué puedo decir, Susan? Tenía curiosidad por este parque que creaste, y más aún sabiendo que estabas pensando en mi sobrina favorita. Le guiñó un ojo a Elena, quien respondió con una sonrisa llena de orgullo. Meili le dio un codazo juguetón a Subaru y dijo: Meili, Oni-chan, ¿por qué no usas tu poder como creador del parque para saltarte esta ridícula fila? Subaru suspiró, ya anticipando la sugerencia. Subaru. Meili, eso no es así. Antes de que pudiera terminar, Sarestia ya se había acercado al encargado de la noria, señalando a Subaru con su habitual tono sarcástico. Sarestia. ¿Ves a ese de ahí? Es mi contratista. El creador de todo este parque. Ella sonrió con ironía y dijo: Sarestia, ¿de verdad crees que debería dejarse languidecer en esta fila? Entró de inmediato como un dignatario. Nadie se atrevió a quejarse. Al fin y al cabo, este parque solo existía gracias al legendario Natsuki Subaru. Subaru. Juro que no pedí esto, murmuró Subaru, avergonzado, mientras el grupo se dirigía a las cabañas. Dentro de la noria los 6 se dividieron en cabañas diferentes. Subaru, Sarestia y Elena se quedaron juntos, mientras que Alibel, Meili y Shaula ocuparon otra. Shaula, como siempre, hizo un escándalo por no estar con Subaru, pero finalmente cedió, con mucho drama, por supuesto. Al comenzar el giro, las cabañas ascendieron lentamente. En la cima, Elena quedó fascinada con la vista. El parque iluminado brillaba como un mar de luciérnagas de colores. La luna reinaba en el cielo, completando la encantadora escena. Elena. ¡Guau! Susurró Elena, asombrada. Es tan hermoso. Subaru sonrió, observando el brillo en los ojos de su hija. Sarestia se cruzó de brazos y le dedicó una mirada satisfecha. Sarestia. HMPH. Lo que construiste para este pequeñín es realmente digno de mi contratista. Subaru se rascó la nuca, sin estar seguro de si era un cumplido o una broma. Subaru. Bueno, gracias. Supongo. La noria empezó a descender suavemente. Cuando las cabinas se detuvieron, Elena salió a una regañadientes, como si quisiera atesorar ese momento para siempre. Fuera de la noria, fuera de la pantalla, todos quedaron impresionados por la belleza del paisaje que ofrecía la noria. Incluso Anastasia, recién despertada, observaba con admiración. Anastasia. Subaru es un verdadero revolucionario por crear esto, dijo con tono sincero. Me imagino las ganancias que debe estar obteniendo. Elena no perdió tiempo en rebatir, levantando la barbilla con orgullo. Elena. Patético. Esto ni siquiera es lo mejor que mi padre sabe hacer. Crea cosas que jamás podrías imaginar ni en tus sueños más locos. La niña de 6 años habló con gran orgullo, dejando a Anastasia visiblemente desconcertada. Krusch, a su lado, se cruzó de brazos y murmuró con seriedad. Krusch. Lo admito, Subaru creó algo impresionante. Que tanta gente esté tan encantada, es admirable.
Fue entonces cuando Petra, emocionada, señaló la pantalla con entusiasmo. Petra, chicos, miren. Algo increíble está pasando ahí. Todos dirigieron su atención a la pantalla, curiosos por saber qué vendría después. En la pantalla, en cuanto bajaron de la noria, el grupo empezó a caminar hacia la salida del parque. Ya era de noche, y el cielo oscuro estaba estrellado. Parecía que la atracción había terminado, hasta que Shaula se detuvo de repente, con un brillo en los ojos. Shaula, maestro. Llamó emocionada. Encontré algo que hará muy feliz a Lena antes de irnos. Subaru frunció el ceño confundido. Subaru, ¿qué? Antes de que Shaula pudiera responder, todos notaron un movimiento en el centro del parque. Una multitud comenzaba a congregarse frente a un gran escenario iluminado. Curiosos, se acercaron. En el escenario, decorado con banderas de colores y luces mágicas, apareció el administrador del parque, el hombre a quien Subaru le había confiado la administración del lugar y sus asuntos. Sostenía un dispositivo similar a un micrófono y, con una gran sonrisa, anunció: «Hombre, damas y caballeros, antes de terminar esta maravillosa velada, celebremos el éxito de nuestro querido parque. Todo esto fue posible gracias al señor Subaru Natsuki, quien nos acompaña esta noche». Cuando señaló directamente a Subaru, todos los presentes se giraron hacia él y comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Avergonzado, Subaru rió torpemente y se rascó la cabeza. «Subaru, yo, solo quería un día tranquilo con mi hija», murmuró sonrojándose. Y entonces, como por arte de magia, los primeros fuegos artificiales estallaron en el cielo. Se elevaron en brillantes espirales y estallaron en 1000 colores, iluminando el parque como un espectáculo de estrellas danzantes. Todos estaban encantados, excepto una personita frustrada. Elena. Elena. HMPH. Gruñó, cruzándose de brazos. «No veo nada. ¡Qué injusto! Soy demasiado pequeña para ver los fuegos artificiales». Subaru, al escuchar esto, sonrió y actuó de inmediato. «Subaru, ¿no lo ves? Pues bien», se agachó, cargó a su hija y la puso sobre sus hombros como si fuera un caballito. «¿Y ahora qué, mi princesita?». Elena agarró la cabeza de su padre y abrió mucho los ojos. «Elena, sí, papá. Puedo verlo todo. Son tan hermosos. Este es el mejor momento de mi vida». Subaru sonrió de oreja a oreja y su corazón se calentó. «Subaru, me alegro por eso», y allí se quedaron, todos juntos, contemplando el espectáculo de luces hasta que el último cohete explotó en el cielo. Todo el parque quedó en silencio, salvo por las coloridas explosiones en el aire. El broche de oro perfecto para un día inolvidable. En la casa de Subaru fuera de la pantalla el silencio reinó en la sala, hasta que todos comenzaron a aplaudir la belleza del espectáculo. Priscilla, al ver la felicidad pura de Subaru con Elena en ese momento viendo los fuegos artificiales, sintió que discretas lágrimas corrían por su rostro. Schult, su fiel mayordomo, lo notó inmediatamente. «Schult, Priscilla-sanma, ¿está todo bien? ¿Estás llorando?». Se secó rápidamente los ojos, con su habitual elegancia, y dijo: «Priscilla, no te preocupes, Schult». Me emocioné, innecesariamente. Schult la miró con recelo, a punto de insistir, cuando Enkel, el patriarca borracho de la mansión Astrea, apareció detrás de él, hablando en su habitual tono brusco. «Enkel, déjala en paz, chico. Acabemos con este desastre de una vez. Pronto se recuperará». Schult dudó, pero retrocedió. Priscilla, sin embargo, permaneció pensativa, con la mirada fija en Elena en la pantalla. Priscilla, pensativa. «El dolor que siento al ver a ese no, quiero decir, Subaru, pasar un día feliz con la pequeña, es contagioso. Es un padre maravilloso. De verdad, cada vez quiero más tener a Elena a mi lado y criarla con él. Compartir estos preciosos momentos, juntos», suspiró melancólica, pero pronto volvió su atención a la pantalla. Sus ojos brillaban discretamente con determinación. En la pantalla, después de un emocionante día en el parque, Subaru y Elena llegaron a casa exhaustos pero felices. Ambos se ducharon y se pusieron el pijama. Elena, con un pijama rosa decorado con orejas de gato en la capucha, fue conducida a la cama por Subaru, quien se sentó a su lado.
En voz baja y suave, empezó a contar la historia de una princesa que volaba en dragones plateados. Elena no tardó en bostezar, parpadeando lentamente. La lucha contra el sueño estaba casi perdida. Cuando Subaru se levantó para salir de la habitación, creyendo que ya se había quedado dormida, una pequeña voz somnolienta rompió el silencio. Elena. Papi, eres el mejor padre del mundo. La frase salió casi como un susurro, pero golpeó a Subaru como una cuchilla afilada. Se detuvo en la puerta, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Volvió con su hija, se arrodilló y le dio un suave beso en la frente. Subaru. Buenas noches, mi princesa, dijo con la voz quebrada. Elena ya dormía profundamente, con una leve sonrisa en los labios. Subaru permaneció allí unos segundos más, absorbiendo ese momento, hasta que cerró la puerta suavemente tras él, dejando la habitación inmersa en la paz del sueño infantil. Exterior de la casa de Subaru, jardín afuera, el ambiente era muy distinto. Sarestia y Alibel lo esperaban bajo la plateada luz de la luna, ambas con rostro serio. La brisa nocturna soplaba entre las hojas, haciéndolas crujir como si la naturaleza misma estuviera en suspenso. Subaru se acercó, su expresión ahora fría y decidida. Sarestia rompió el silencio. Sarestia. ¿Hoy es el día? Subaru no respondió de inmediato. Simplemente levantó la mano, usando la materia estelar. El poder materializó una pistola. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora eran oscuros y resueltos. Subaru. Sí, dijo sin dudarlo. Alibel asintió con seriedad. Alibel. Entonces, ¿qué estamos esperando? Sin intercambiar más palabras, Subaru los condujo a una entrada oculta en la parte trasera de la casa. De un bolsillo interior, sacó una llave de plata grabada con runas. Al abrir la pesada puerta de madera, un crujido áspero resonó en la noche. Los tres bajaron lentamente las escaleras que conducían al sótano. Dentro del sótano, a medida que descendían, el aire se volvía más denso y frío. Las paredes de piedra apestaban a humedad, y el olor a sangre seca y óxido flotaba en el aire. Abajo, encadenado a la pared, en una celda sucia, yacía Ruyarnep, arzobispo del pecado de la gula. Estaba casi irreconocible. Ensangrentada, sucia, con la cara cubierta de moretones y una pierna amputada. Aún así, una sonrisa irónica y sarcástica se dibujó en sus labios agrietados al ver a Subaru acercarse, pistola en mano. Rui. ¿Vas a matarme, Subaru? Se burló, con la voz ronca y débil. Creí que eras un cobarde demasiado sentimental para eso. Subaru se detuvo frente a la celda. Sus ojos, fríos como el acero, la miraron fijamente sin rastro de compasión. Subaru, ¿te atreviste a tocar a mi hija? Su voz era gélida. Lo que hiciste hace 3 meses no te será perdonado. Apuntó la pistola directamente a su frente. Subaru. Hoy mueres. Flashback, 3 meses antes fuera de la pantalla el silencio en la habitación era absoluto. La revelación de que Rui estaba encadenado en el sótano de Subaru, herido y mutilado, conmocionó a todos. Al reconoció de inmediato el arma formada por materia estelar. La tensión estalló con un grito. Rem amnésica. ¿Qué está haciendo este idiota? Gritó la Rem amnésica, levantándose furiosa de su silla. Spica se quedó quieta, con los ojos abiertos por el horror ante la figura del hombre al que llamaba padre, ahora tan cruel e implacable con ella en la pantalla. La amnésica Rem continuó, con la voz quebrada por la indignación. Rem, ¿cómo se atreve? ¿Cómo pudo este bastardo hacerle esto a una niña inocente como Spica? Esto es yo. Antes de que pudiera terminar, una línea llameante atravesó el aire y la barrera, impactándole la mano, haciéndola retroceder con un grito de dolor. Al girarse, encontró a Priscilla con la espada llame en las manos y una mirada gélida y asesina. Priscilla. Cállate, doncella insolente, dijo la baronesa, fría como el hielo. No te atrevas a defender a ese miserable arzobispo. Lo que le hizo a mi hija no será olvidado. Ni perdonado. La Rem original, de pie al fondo, observaba con una sonrisa sutil, casi maliciosa. La Rem amnésica, intimidada y confundida, se retiró en silencio, sujetándose la mano herida. Priscilla entonces volvió su mirada hacia la pantalla, con el rostro sombrío.
Mientras tanto, los demás continuaron observando, sabiendo que el final de aquella mujer en el sótano solo sería el comienzo de algo mucho más profundo y oscuro. En la pantalla el amanecer despuntaba sobre Kararagi, envolviendo la ciudad en un silencio extraño y opresivo. Pero Subaru no podía quedarse quieto. Su corazón latía con fuerza, consumido por la desesperación y la ansiedad. Su hija, Elena, había desaparecido. No había regresado a casa. Y lo más inquietante de todo, cuando salía a la calle a preguntar por ella, cada respuesta era un puñetazo en su mente ya conmocionada. Elena. Nunca había oído hablar de nadie con ese nombre, Oms. Disculpe señor, no conozco a esa persona. Era como si el mundo entero hubiera olvidado que ella existía. Aturdido, Subaru sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esto solo podía ser obra de la autoridad de la gula. Sin dudarlo, se volvió hacia su última esperanza. Corleonis, ahora mucho más poderoso que hacía 6 años. Sus ojos brillaban con puntos de luz pálida, formando un rastro en el suelo. Un rastro que lo guiaba. Corrió. Como si su alma fuera atraída por aquella luz espectral. Hasta que llegó a un campo aislado, envuelto en niebla y un silencio sepulcral. Y allí estaba ella. Elena. Tumbada en la hierba fría, inconsciente. Hija. Gritó Subaru con la voz entrecortada. Elena, por favor, habla con papá. Contesta, por favor. Se arrodilló junto a ella, temblando, abrazándola con cuidado. Buscó cualquier señal de vida. Cualquier reacción. Pero nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Fue como revivir la pesadilla. Como ver a Ren, atrapada en un sueño interminable. Antes de que el pánico pudiera consumirlo, una voz familiar cortó el silencio. No despertará, Subaru. Deberías saberlo, después de todo, ya has visto lo que la autoridad de la gula puede hacer. Subaru se giró lentamente. Allí estaba ella. Una chica rubia, de ojos azules y colmillos al descubierto. Vestida de blanco. Una sonrisa cruel en sus labios. Rui Arneb. O como la llamaba antes, Spica. Subaru. Así que has recuperado tus recuerdos, murmuró Subaru con frialdad. Ella asintió y su sonrisa se ensanchó. Rui. Muy bien anotado. Y adivina qué. Tu hija está en mi poder ahora. Olvidada por todos. Atrapada en un coma eterno, a menos que, ella se acercó, sin ningún miedo. Rui. Me das el regreso por muerte. Quiero ese poder para mí. Lo perdí cuando mis recuerdos fueron borrados por un trauma, pero aunque Pandora aún no lo supiera, esto es algo que desearía con ansias. Si me das control sobre tu cuerpo, como aquella vez en la Torre de las Pléyades, liberaré a tu hija. Subaru guardó silencio. Lo absurdo de la propuesta chocaba con la desesperación que lo embargaba. Pero algo emergía bajo todo aquello. Un odio tan intenso que lo hizo estremecer. Subaru, ¿de verdad crees que aceptaría algo tan repugnante? Rui se rió arrogantemente. Rui, claro. Nunca tuviste una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque desde Boyachia, cuando perdí mis recuerdos, tu querida Ren me ha cuidado. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Subaru, eso es mentira, Rui. No lo es. Dijo impasible. Mi autoridad tiene un efecto secundario peculiar. Quienes han perdido la memoria, tienden inconscientemente a protegerme. Y Ren, se aferró a mí. Me defendió. Como una madre protege a su hija. Las palabras cortaron a Subaru como cuchillas. Casi cayó de rodillas. Fuera de la pantalla todo el teatro quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie podía decir una palabra. Hasta que, Ren, sentada entre los espectadores, se giró lentamente hacia su compañera amnésica. La mirada. Fría. Mortal. La Ren amnésica estaba paralizada, en shock. Spica parecía confundida por las reacciones de ambas. Ren. Así que, además de ser una impostora, dijo Ren, con la voz llena de furia, eres una sucia marioneta de este asqueroso arzobispo. Por eso siempre has intentado protegerla. La amnésica Ren, detrás de la barrera mágica, tartamudeó en pánico. Ren amnésico. No, esto tiene que ser un malentendido. ¡Bam! La barrera explotó de repente. La responsable. Priscilla, blandiendo la espada Yan.
silenciosa, letal. Se acercó a Ren, que estaba amnésica, con pasos tranquilos. La joven, asustada y confundida, intentó preguntar: Priscilla, ¿qué pasa? ¡Bam! El puñetazo llegó sin previo aviso. Ren, amnésica, salió volando. Antes de que pudiera recuperarse, Priscilla avanzó hacia Spica y le clavó la espada en las piernas. Carcajadas. Spica gritó de dolor cuando sintió que la espada le quemaba la carne. Ren amnésica, para. Suplicó la Ren amnésica, intentando correr hacia ella. Pero Priscilla se volvió hacia ella. Su mirada, llena de puro odio y deseo de venganza. Priscilla, ¿cómo te atreves? Gruñó Priscilla. ¿Cómo te atreves a defender a esta criatura asquerosa que tocó a mi hija? ¿Crees que voy a ignorar esto? Ella agarró con fuerza la empuñadura de su espada, sus ojos ardían de odio y de ira mientras hablaba. Priscilla, tú y ese repugnante arzobispo, serán convertidos en cenizas por mi espada por cometer el pecado imperdonable de hacer llorar a mi hija y atreverse a borrarla de la existencia. Señaló a Helena, que lloraba al ver el estado devastado de su padre. Al, Schultz y Enkel estaban en shock. Nunca habían visto a Priscilla tan furiosa. Mientras levantaba su espada para asestar el golpe final, apareció una barrera mágica. Y la voz del director resonó en el teatro. Directora, Priscilla. No los matarás. Ella se dio la vuelta y gruñó. Priscilla, ¿vas a detenerme, gusano? ¿Vas a defender a estos dos desgraciados que? Director. Cállate, interrumpió el director, con tono cortante. Antes de masacrarlos, te sugiero que mires la pantalla. Lo que verás ahora será satisfactorio. Priscilla, todavía resoplando de rabia, les dirigió a los dos una última mirada mortal y regresó a su asiento. Ren, amnésica, se tambaleó hacia atrás en su asiento, jadeando. A su lado, Spica temblaba de dolor. Y al mirarla, un torbellino de dudas se formó en su mente y pensó. Ren amnésica, pensativa. Entonces, ¿solo soy la marioneta de Spica? ¿Solo la protegí, por su habilidad? Confundido. Desesperado. Pero obligado a presenciar este espectáculo junto con los demás. En la pantalla todo el dolor que había soportado protegiendo a Ren, todas las veces que había muerto en sus manos, escuchando sus crueles palabras, todo eso era culpa de Rui. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de puro odio. Un odio que nunca antes había conocido. Con cuidado, depositó a Helena en el suelo. Su cabello le cubrió los ojos, y luego se levantó lentamente. Su voz, fría como el invierno, rompió el silencio. Subaru, lo que hiciste, es imperdonable. Tocaste a mi hija. Así que te haré vomitar su nombre y sus recuerdos, aunque tenga que aplastarte cada órgano hasta que desees no haber nacido. Rui soltó una risa burlona. Rui, ¿y cómo piensas hacer eso, caballero medio elfo? Subaru permaneció en silencio. Lentamente, levantó la mano. Una sustancia negra emergió, cubriéndole el cuerpo. Se formó una armadura futurista de color negro y naranja, con una visera roja llameante y hombreras que brillaban como constelaciones. Vapores multicolores escapaban de los tubos conectados a la espalda. Rui, ¿qué es esto? Murmuró Rui, dando un paso atrás. Subaru, mi mayor creación. Forjada con la autoridad de la lujosa materia estelar, la armadura de las Pléyades. La voz de Subaru sonaba metálica, distante, casi inhumana. Y ya no me llames caballero semielfo. Ese título murió hace mucho tiempo. Cientos de espíritus inferiores aparecieron y se arremolinaron a su alrededor. Algunos fueron absorbidos por los tubos traseros de la armadura, haciéndola brillar con colores brillantes. Rojo, azul, verde, amarillo, negro y blanco. Una voz robótica resonó desde la armadura. Integración de espíritus menores. Completa. Las luces se apagaron. El rojo dominó el ambiente y Subaru habló. Subaru, Algoa. Llamas emergieron de las manos de la armadura, tan rápido que Rui no tuvo tiempo de reaccionar. Fue lanzada brutalmente, cayendo violentamente. Intentó levantarse, pero pilares de tierra brotaron bajo sus pies, atravesándole la pierna y lanzándola contra la pared. Subaru apareció junto a ella en un abrir y cerrar de ojos y le asestó un puñetazo devastador en el estómago.
Rui escupió sangre, pero, para su sorpresa, la herida sanó. Rui, sanar. Murmuró asustada al ver la armadura brillar en azul. Subaru, te curaré. Y luego te golpearé. Volveré a curarte. Y te golpearé de nuevo. La voz de Subaru era tan fría que haría estremecer a la mismísima bruja de la envidia. Hasta que devuelvas lo que robaste, o supliques la muerte. La mirada de Rui se llenó de puro terror. Este no era el caballero medio elfo. Ni el héroe de Pristella. Este era un padre consumido por la rabia. Y así comenzó una sesión de tortura fría, silenciosa e implacable, hasta que, finalmente, Rui gritó. Y vomitó no solo el nombre de Elena, sino también sus recuerdos. Luego Subaru la arrastró por el cabello hasta el sótano, donde esperaría su destino final. Fin del flashback. Fuera de la pantalla todos quedaron impactados por la brutalidad y furia que había demostrado Subaru, especialmente Spica, quien se sorprendió al ver a su padre torturándola. Excepto dos personas, Priscila y Elena. Ambas sonrieron con una satisfacción casi diabólica. Wilhelm, por otro lado, estaba sombrío. En silencio, pensó. Wilhelm, pensativo. Subaru Dono, te pareces demasiado a mí cuando perdí a Teresia. Es como mirarse en un espejo. Pero ese reflejo no me agrada. Ese comportamiento, no te sienta bien. Mientras el viejo demonio de la espada se perdía en sus pensamientos, Emilia sintió que se le rompía aún más el corazón. Las palabras de Subaru resonaron en su mente. Ese título murió hace mucho tiempo. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Y mientras el medio elfo estaba deprimido por la información, por otro lado, solo podía pensar en una cosa. Pensativo. Madre mía, qué locura. ¿Acaso tu hermano creó una armadura increíble y aún lanza magia con apoyo espiritual? Dios mío, ojalá mi yo del futuro pueda echarle el guante a una de esas bellezas. Mientras tanto, Roswaal sudaba visiblemente. Su mente daba vueltas, en alerta máxima. Roswaal, pensativo. Nunca imaginé que Subaru usaría esta autoridad con tanta eficacia, y de forma tan ofensiva. Se suponía que esto era inútil. Él, es un peligro. Un peligro extremo. Debo impedir que obtenga este poder antes de que lo arruine todo. Pero por ahora, él, como todos los demás, simplemente centró su atención en la pantalla, donde le aguardaban los siguientes horrores. En la pantalla tras aquellos devastadores sucesos, Subaru les contó todo a Libel y Sarestia. Cada detalle. Lo que había visto. Lo que Rui había hecho. El sufrimiento de Elena. La cruel manipulación. Y, como era de esperar, la respuesta fue de furia absoluta. Alibel, conocido por ser el cariñoso tío de Elena, demostró una brutalidad despiadada. Para él, tocar a su sobrina era una afrenta inaceptable. Sarestia, a su vez, reveló un lado oscuro, un placer silencioso ante el castigo que vendría. Aún así, ninguno de ellos superó la gélida intensidad de Subaru. El padre. El hombre que había presenciado la desaparición de su hija. Ahora, en el presente, dentro de un sótano oscuro y húmedo, donde se encontraba encadenado el arzobispo de la Gula, el silencio era roto únicamente por el sonido metálico de un arma que se preparaba. Subaru apuntó firmemente con una pistola a la cabeza de Rui. Su expresión era serena. Fría. Mortal. Subaru, arde en el infierno, dijo con voz apagada. Tú y tus hermanos. Sin dudarlo, apretó el gatillo. Estallido. El disparo resonó como un trueno apagado. La cabeza de Rui se inclinó hacia un lado, con la mirada perdida mientras la sangre se filtraba lentamente por las grietas del suelo. La pistola desapareció en partículas negras, como polvo de estrellas disuelto en el viento. Subaru se giró impasible. Dio unos pasos y, antes de subir las escaleras, ordenó en voz baja. Subaru, destruye el cuerpo. No debe quedar ni un solo fragmento. Alibel y Sarestia sintieron con sombrío placer y pronto comenzaron a destruir el cuerpo del arzobispo. Afuera, Subaru emergió bajo la fría luz de la luna llena. La brisa nocturna le rozó la piel. Cerró los ojos un instante, respirando hondo, intentando calmar el huracán que sentía en su interior. Subaru, pensando, nunca más. Lo juro, nadie volverá a tocar a mi hija. Y si lo intentan, lo pagarán con sangre.
Todos. Esta no fue una promesa hecha por el héroe de Pristella. Ni tampoco por el caballero medio elfo. Mucho menos por el héroe de Boyachia. Esta fue una promesa hecha por Subaru Natsuki. El padre de Elena Natsuki. La pantalla se oscureció, anunciando el final del espectáculo. Fuera de la pantalla el silencio en la sala era denso. Todos estaban conmocionados por la brutalidad del acto de Subaru, la ejecución a sangre fría del arzobispo de la Gula. Los ojos de Spica estaban muy abiertos, con una expresión traumatizada mientras veía a su padre matar de una manera tan brutal. Ren, aún amnésica, no encontraba las palabras. Simplemente observaba, negándose. Pero, a diferencia de los dos, los demás sintieron algo diferente. Satisfacción. Sobre todo Priscilla y Elena, quienes sonrieron discretamente, aliviadas de ver a Rui pagar con su vida. Fue entonces cuando la voz del director resonó en la sala. Director, esa fue la proyección de hoy. Pueden descansar, pero antes, necesito que alguien me acompañe. De repente, Subaru desapareció del regazo de Elena. Ren, ¿qué le hiciste a mi héroe? Gritó Ren furiosa, poniéndose de pie. El director respondió con calma. Director, solo lo envié a un lugar necesario. Es todo lo que puedo decir por ahora. Descansa. Antes de que nadie más pudiera protestar, la voz desapareció como un eco en el viento. En otra parte, Subaru Natsuki despertó lentamente. Sus ojos se abrieron ante una escena extraña. Estaba sentado en un sillón de cuero rojo, en una habitación oscura, iluminado únicamente por la tenue luz de una pantalla de proyección apagada. Un cine vacío. Silencioso. Surrealista. Subaru miró a su alrededor, confundido. Subaru, pensando, ¿qué demonios está pasando? Estaba en el carruaje, con Emilia Tan, Beako y los demás, camino a Pristella. ¿Cómo terminé en este lugar que parece un cine abandonado? Antes de que pudiera pensar más, una voz resonó en el aire. Profunda, tranquila, pero con un tono omnisciente que le provocó escalofríos en la columna. Sencillo, Subaru Natsuki. Te traje aquí para ver tu futuro. Subaru se levantó de inmediato de la silla, girando sobre sus talones, intentando identificar de dónde provenía la voz. Pero no había nadie. Subaru, ¿quién demonios eres? ¿Y por qué me trajiste aquí? La voz respondió con un tono casi divertido. Puedes llamarme director. Bueno, te traje a ver algo que podría hacerte replantearte mucho quién eres. ¿Y en quién te convertirás? Subaru se cruzó de brazos, frunció el ceño y dijo, Subaru, ¿mi futuro, eh? Ja. Ya me lo imagino. Probablemente esté casado con Emilia Tan, ¿verdad? Y. Quizá ya tengamos hijos, quizás hasta una mascota llamada Put Jr. El silencio que siguió fue incómodo. Ninguna risa. Ninguna respuesta inmediata. El estado de ánimo cambió. Subaru, nervioso. Hola. Acertí. Finalmente, la voz del director rompió el silencio. Director, no serás el único que reaccione a lo que estás a punto de ver. Otro invitado está en camino. Subaru levantó una ceja confundido. Subaru, ¿otro más? ¿Quién más se vio envuelto en esta locura? En ese momento, oyó pasos detrás de él. Lentos. Firmes. Poco después, una voz familiar habló. Ese otro, sería yo. Subaru se giró rápidamente y se quedó congelado. Frente a él había un hombre serio, vestido con un traje negro impecable. Llevaba el cabello suelto, sus rasgos faciales más definidos, más maduros. Sus ojos, seguían siendo los mismos, exhaustos, pero llenos de madurez y experiencia. Era él. Subaru. Espera, tú eres. Antes de que pudiera terminar su frase, el director habló sobre él. Director. Sí, Subaru. El hombre que tienes delante, eres tú. Tu yo del futuro. El joven Subaru retrocedió un paso, conmocionado. Intentó procesar lo que veía, pero todo le parecía demasiado surrealista. Subaru, aturdido. No puede ser. El mayor de los Subaru lo miró en silencio. No había sonrisas. No había afecto. Solo una expresión seria y fría. Continuará, notas. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo y la sorpresa del final.
No olviden comentar y darme sugerencias para mejorar el fic, así como sobre el futuro padre de Subaru y Elena. Ahora, 2 curiosidades. 1. Elena tiene un ranking de las personas que más odia. 6 Ram, 5 Julius, 4 Bearco, 3 Ren, 2 Roswell y 1 Emilia. 2. La red magnésica del capítulo y el arco 8, donde Subaru nombra a Rui como Spica. Notas. Este fic es una prueba, así que dependerá de vuestra opinión si os gusta o no para que pueda continuar bien, y espero que